Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otálora y este es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde los dos lados de la moneda. Esta semana voy a hablar acerca de la cultura, la educación y la ciencia en Dinamarca. Espero lo disfrutes. Países donde han existido reyes que han incluso hecho que guerras ocasionen, en países donde la monarquía ha sido tan poderosa, también se han transformado. Y por eso Dinamarca es muy diferente a los otros países que aún tienen reyes y príncipes. Por ejemplo, uno de los príncipes hace unos años completó un Ironman, ¿sí? Y otro de los príncipes, el que ahorita va a ser el próximo rey, se lo acaba de encontrar un amigo caminando por la muralla china, hablando con la gente sin ningún problema. ¿Y por qué? ¿Por qué la monarquía en Dinamarca es tan diferente a las de los otros países? Pues nosotros vemos que cuando los distintos pueblos alrededor del mundo intentaron revolucionarse, otros tumbaron a los reyes, otros tumbaron a los zares, cuando iban a tumbar al rey de Dinamarca, sí, en este famoso país en el que el mismo Shakespeare decía hay algo podrido en el estado de Dinamarca, ¿sí? Eso ha cambiado totalmente desde la época de Shakespeare a hoy en día y por eso Dinamarca es los que marca la parada a nivel internacional. Lo que cuentan fue que cuando el pueblo empezó a revolucionarse y el rey empezó a ver que la gente ya no le gustaba la monarquía, el rey se bajó, se vino acá y a hablar con la gente, les dijo, bueno señores, entonces está bien, ya paremos este sistema, es decir, yo sigo siendo rey, pero ya no tengo el poder absoluto y desarrollamos un nuevo sistema político. Entonces, de esa manera, desde esa época, es que se empieza a demostrar las diferencias y por eso el entender la cultura de un país, la historia de un país, pero aún más importante, el presente, nos da a entender el por qué son como son. Algo característico de Dinamarca es que es un país abierto a todo el mundo. Si recordamos un poco, en la Segunda Guerra Mundial, pues Dinamarca acordó no entrar a la guerra con los nazis, ¿sí? Entonces, pero ellos ¿qué hicieron? Ellos, en vez de pelear con los nazis, desde la parte de atrás, hicieron toda una campaña gigantesca para salvar a cientos de miles de judíos y esconderlos en todos los lugares. Y por eso Copenhague es de las pocas ciudades en Europa que no fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, desde esa época hasta hoy, en el que por un día se promulga ese sentimiento de unión, de bienvenida y se le dice, sí señores, deben llegar, estamos abiertos a todo el mundo y efectivamente la sociedad danesa es abierta a todo el mundo. Pero en los últimos años, desde el gobierno del primer ministro Rasmussen, más o menos en la misma época de George Walker Bush, empezó a cambiar muchas de las políticas, porque recordemos que el sistema económico, social, político de Dinamarca se basa en un concepto desarrollado en Suecia llamado la tercera vía. ¿Y qué es? Que no son ni derecha ni de izquierda, sino que combinan un modelo en el cual se permite el libre mercado, por un lado, entonces cualquiera puede hacer sus empresas, no hay control estatal sobre las empresas, sobre los bienes de producción y por eso se han creado grandes compañías de Dinamarca como Maersk, por ejemplo, la que todo el mundo conoce, Lego. Lego proviene de Dinamarca, ¿sí? Y se ha reinventado varias veces, pero eso es gracias al tema del libre mercado. Pero por el otro lado, ellos que tienen lo que se llaman la social net o el sistema de seguridad social, ese es el que han establecido para tratar de mantener un equilibrio. ¿Y cómo lo mantienen? Pues a través de los impuestos. Entonces, Dinamarca es de los países donde más se pagan impuestos. Se puede llegar a pagar hasta el 50%. Y cuando ustedes están iniciando trabajo, empiezan a pagar el 40% de sus impuestos. Pero, pues, ese tipo de cosas se empieza a ver en este país. Entonces, vamos a explorar hoy
qué elementos de ese pasado se conservan hoy en día y cómo transforman la sociedad de Dinamarca, qué podemos aprender del mundo, qué les falta y bueno, cuáles son los retos fundamentales que tiene este país. Yo vine a Dinamarca con el objetivo de completar mi maestría múltiple con una beca de la Unión Europea del programa Erasmus Mundus. Pero algo que me impactó es todo el sistema de bibliotecas, como la que estamos viendo atrás, que es la biblioteca real. ¿Qué es lo interesante? Es cómo la cultura por leer, por informarse, se ha vuelto parte fundamental de la sociedad danesa, de todos los estratos socioeconómicos. Y a la gente le encanta leer, ¿sí? Leen muchísimos libros al año, están muy activos y muy importante, todas las bibliotecas en Dinamarca están unidas en un sistema. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que si ustedes tienen la famosa tarjeta amarilla, que es la tarjeta que ustedes les entregan cuando ya se registran oficialmente en Dinamarca y de esa manera se combina con el CPR, que es un registro oficial, ustedes pueden entrar a la biblioteca, pedir libros prestados en todas las bibliotecas alrededor de Copenhague, todo eso alineado a un sistema de impresión y todo a través de manejar una tarjetica manejado online. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Pues que la gente viene a educarse y es por eso algo que ha hecho que la sociedad danesa considere el desarrollo de la innovación, de la tecnología y de la ciencia como algo fundamental, ¿sí? Entonces, este avance de la sociedad en donde se mezcla el pasado con el futuro para construir un mejor presente es lo que está haciendo que Dinamarca sea considerado uno de los países más innovadores del mundo, porque realmente están buscando cómo ir más allá. Por eso ellos son los líderes en biotecnología, en nanotecnología y en algo especial, en energías alternativas. Si ustedes visitan algunos sitios van a encontrar unos grandes molinos de gran avance tecnológico donde están capturando toda la energía eólica. Entonces, para los daneses es importante la inversión en el conocimiento como un elemento clave para el avance de la sociedad, porque ellos tratan de decir, listo, ¿cómo seguimos haciendo que la economía crezca, pero que los beneficios de esa economía sean expandidos a toda la sociedad? Por eso los niveles son tan bajos en cuanto a la pobreza y las oportunidades son tan altas para los daneses. Pero ha venido incrementándose la cantidad de inmigrantes y ahí es cuando ha comenzado un reto muy grande que hemos empezado a ver también en otros países, donde partidos de extrema derecha empiezan a llegar al poder, incluso dentro de la coalición de Dinamarca, uno de los partidos de extrema derecha, que al final la extrema derecha en Dinamarca no es tan extrema como en otros países, como en Latinoamérica incluso. Más extrema la extrema derecha en Latinoamérica que la de acá. Pero dentro del espectro están endureciendo las leyes para los inmigrantes, porque de cierta forma, aunque la mayoría de la población quiere Dinamarca para todo el mundo, algunos políticos están tratando de hacer, no señores, esto no sirve para todo el mundo. Si queremos asegurar el futuro, lo debemos hacer invirtiendo en nuestra gente, invirtiendo en nuestro talento. Para destacar de la cultura de los daneses es su capacidad para controlar esas emociones que harían que en otros países la gente se agarre a puños o se lleguen a disparar o se agredan. Aquí incluso si ustedes van a una discoteca y esperan 3, 4 de la mañana a ver qué pasa, casi no encuentran peleas. Es decir, los que son daneses y se han creado dentro de la cultura no generan conflictos, y eso es una vaina impresionante que tienen aquí y que otros países podríamos aprender. Algo que me decía uno de ellos era que la razón tal vez es que cuando los insultan ellos no se toman las cosas tan a pecho, es decir, no sienten que deben defender su honor en todos los momentos, sino que las cosas deben manejarse en el calor del momento, pero no dejar que pasen a mayores. Y ese es uno de los temas claves para destacar dentro de la cultura de los daneses. Los daneses ven a la educación desde dos puntos de vista y lo llaman
Danelse, que es todo el tema de la educación vista desde el punto de vista técnico, académico, institucional, y Udanelse, que se relaciona mucho con la palabra alemana de cultivación. ¿Por qué? Porque es cultivar al individuo. Entonces, por un lado, en el sistema educativo, el pago de los impuestos hace que toda la educación ya está incluida, es decir, todo el Danelse ya está incluido. Entonces, desde el colegio hasta la universidad está incluido, entonces no hay que pagar extra porque eso ya se ha pagado por los impuestos. Cuando se llega a la universidad, todos los que están estudiando universidad reciben un salario, es decir, el estudiante no solo no tiene que pagar, sino recibe un salario, que es más o menos de unas 5.000 coronas mensuales hacia el año 2017. Eso podríamos decir que es unos 700 euros, lo cual le funcionaría para vivir, teniendo en cuenta pues que tiene un hogar en donde llegar. Entonces, todo eso es la parte, y por eso muchos ciudadanos de la Unión Europea y del mundo se vienen acá a Dinamarca a aprovechar este sistema. Pero en el lado, desde el punto de vista de la cultivación, vemos como en los colegios se busca promover la parte creativa, es decir, aquí también se sigue diciendo que la mayoría de los colegios están con el modelo antiguo y deben reformarse, pero un elemento clave es que cuando se les pregunta acerca de los demás, el danés particularmente, primero, acepta a personas de todas las nacionalidades. 2, le gusta compartir distintos puntos de vista. 3, el respeto es un elemento fundamental que se desarrolla desde que es niño hasta que es adulto. Y por eso es una sociedad abierta al mundo, es una sociedad educada y es una sociedad que permite el desarrollo del individuo. No sin sus problemas, como todos los elementos y todas las sociedades alrededor del mundo. Yo les voy a contar acerca de 3 problemas claves. 1, en el tema de la inmigración, el cómo se integran estos nuevos chicos, especialmente de los países árabes, al sistema educativo. 2, en el tema de cómo los nuevos sistemas ya establecidos de seguridad social empiezan a cambiarse por sistemas diferentes. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el danés considera que el pico de la sociedad danesa en tema del soporte llegó hacia el año 2001 y de ahí en adelante ha empezado a bajar, y se espera que en los próximos años baje, a menos que se vuelva a cambiar el rumbo. Y 3, es un tema a nivel internacional, porque el danés, mientras que por un lado es una persona muy amable, muy afable, por el otro lado el gobierno ha estado comprometiéndose desde George Walker Bush con la guerra en Irak, Afganistán y todas las guerras en el Medio Oeste. Entonces, ese es un problema muy grave, porque por un lado se está promoviendo la ética, los valores, la solidaridad, pero por el otro lado se están enviando soldados a matar gente en países donde no deberían estar. Entonces, esto hace parte de los 3 problemas que tiene la sociedad danesa y que deberían resolverse en el futuro. Pero algo clave de la sociedad danesa es cómo la educación, la cultura y el estar abiertos a personas de otras nacionalidades y tratar de hacer que se vuelvan parte de su país es lo que hace de esta una gran sociedad. Sí, los meses que llevo viviendo acá me han dado a entender eso. Como todo, siempre hay temas muy diferentes en cuanto a comida, percepción, incluso el tema de familia. Un tema clave que ustedes podrían decir es que los daneses son el 70% no creen en Dios. Es decir, no tienen una religión, el 70%, aunque oficialmente está la religión del Estado, ¿sí?, que paga muchísimos impuestos. Pero la mayoría de los daneses no, porque empiezan a crear más en ciencia, y es por eso que incluso las cárceles ha tocado cerrar cárceles. Todo esto es lo que les quería comentar en el programa del día de hoy. Recuerden, soy Francisco Córdoba Otálora. Esto es Análisis con Pacho, en la piel del comentario desde Copenhague, en Dinamarca. Mañana no lo sabemos.